Continuamos informando para todo el país. Vamos a ir en vivo y en directo con nuestro compañero de trabajo, Hans Peñalosa, en La Paz, donde está en el acto de presentación del proyecto de ley que busca penalizar a los responsables de bloqueos de carreteras que perjudican al país. Vamos a ir con Hans con respecto a esta información importante dentro de la coyuntura que vive en estos momentos, lamentablemente, el país. Bien, gracias. Nos encontramos en las oficinas del abogado constitucionalista Williams Vascopé, quien va a presentar, o prácticamente ya ha presentado al legislativo, un anteproyecto de ley para penalizar los bloqueos. Doctor, ¿en qué alcance se tiene este proyecto de ley? Bueno, hay 4 elementos muy importantes de este anteproyecto de ley que prohíbe y penaliza los bloqueos en el país en las carreteras. El primer elemento es que esto va a garantizar la libre circulación de los ciudadanos y así como también va a respetar el derecho al trabajo de los transportistas y mucha gente que trabaja en el volante. Así como también vamos a garantizar el derecho a el libre comercio que deben tener todos los ciudadanos y empresarios que deben estar en este momento con este bloqueo siendo afectados. El cuarto derecho, que se debe respetar el derecho a la salud de todo ciudadano boliviano. Tenemos ya 2 fallecidos en este bloqueo inhumano, uno en la terminal de la ciudad de La Paz y otro en plena carretera. Entonces no puede ser que el tema, a so pretexto de una reivindicación social, se esté atentando contra derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Existe el derecho a la protesta? Sí, pero no existe el derecho al bloqueo. No existe ese derecho en la Constitución. El segundo elemento es que se va a penalizar de 10 a 15 años a los bloqueadores y se usan dinamita, violencia, el secuestro. Esto va a ser con 20 años más de cárcel por el delito también de terrorismo. El tercer elemento es que a la policía y a las Fuerzas Armadas se les da plena garantía para que ejerzan su derecho, a poder viabilizar y mantener la tranquilidad y la paz social en este país. Es decir, no se puede estar persiguiendo, después ejecutando a los ciudadanos de la policía y de las Fuerzas Armadas cuando ellos son los llamados por la Constitución a defender la sociedad y el Estado constitucional de derecho. Los políticos se lavan bien las manos y los dejan para que los procesen. Y el cuarto elemento es que el Estado y los privados afectados por este bloqueo pueden pedir el resarcimiento civil del daño causado al Estado y a las inversiones, a las movilidades, al pasajero, a todo aquel ciudadano. ¿Este proyecto de ley no vulnera la Constitución Política del Estado, al derecho a la protesta, doctor? En absoluto, porque en realidad la Constitución lo que dice manifiesta el derecho a la huelga. Por supuesto, no habla sobre el respecto el derecho a bloquear el camino o las carreteras principales. Soy uno de los que ha participado en la Asamblea Constituyente redactando esta Constitución en el equipo técnico y en ningún lado se ha puesto que sea un derecho el bloquear a la ciudadanía, que estemos quebrando la industria, que estemos quebrando el empresario privado, a los transportistas perjudicándoles en su derecho al trabajo. No existe eso. Lo que sí existe es la libertad de expresión, la libertad de protesta, pero no puede existir ni se puede reconocer el derecho a bloquear. Lamentablemente en este país los movimientos sociales, sindicatos y cualquier iracundo sujeto mete piedra, mete dinamita y empieza a atentar contra el Estado y contra los ciudadanos. Y eso no se puede permitir más. Agradecemos la gentileza que ha tenido con la red Gigavisión el doctor William Vascopé, quien está a la espera de que se pueda entrar en tratamiento este proyecto de ley de penalizar los bloqueos para que se garantice, en este caso, la libre transitabilidad de los bolivianos y no se ahuyenten las inversiones. Con este informe de momento podemos retornar a estudios centrales. Gracias a Hans Peñalosa por esta información desde la sede de gobierno con esta propuesta de penalizar los bloqueadores, a quienes están bloqueando las carreteras del país y que va a ser parte seguramente de una polémica si afecta o no a la Constitución Política del Estado, si está enmarcada dentro del marco constitucional. Vamos a cambiar de información y lo hacemos con este escandaloso caso que se investiga desde Santa Cruz del $1 millón robado en esta ciudad y que involucra en primera instancia a 3 efectivos policiales de tránsito, los 3 enviados preventivamente al penal de Palmasola, pero que sin embargo ya ahora aparece en escena el teniente coronel Yerko Terán, que tiene funciones o tenía funciones en Cochabamba, pero que aparece en esta investigación porque estuvo aquel 12 de enero en Santa Cruz y tendría contradicciones en la investigación. Él se presentó este pasado día jueves en la del CC, en el Plan 3000, en la Unidad Anticorrupción, para voluntariamente responder a estas acusaciones, pero quedó aprendido.
Ya esta jornada, en audiencia cautelar, el fiscal Ceballos, asignado al caso, informó de que la justicia determinó 90 días de detención preventiva para el teniente coronel Yerko Terán, que estaría seriamente involucrados en los presuntos delitos de uso indebido de influencias y usurpación de funciones dentro de esta investigación del robo de $1 millón. Situaciones con relación a ello. No ha prestado a la fecha su declaración, se han emitido nuevas citaciones, todas desde que se ha efectuado que la misma sea realizada en su domicilio real, consignados en los datos de los registros públicos. Además de ello también se tienen otros allanamientos que practicar, las investigaciones continúan, el Ministerio Público está realizando una labor ardua, proactiva, en base a la celeridad y siempre en resguardo de los derechos y garantías constitucionales. Por el momento sí, está como testigo y va a ser convocada en esa condición para que pueda prestar su declaración y nos pueda refrendar con relación al cargo del combustible que realizó en la vagoneta que se... Efectivamente acaba de concluir la audiencia de medidas cautelares del ciudadano teniente coronel Yerko Terán, en la cual ha pedido fundamentado del Ministerio Público. La autoridad jurisdiccional ha determinado imponer la medida seccional de la detención preventiva en contra del imputado por el término de 90 días. Como curso han obrado, pues están las declaraciones testificales del teniente coronel o del coronel Monasterio, como así también hay declaraciones de los abogados que hubiesen hecho referencia y han visto de que el imputado se encontraba precisamente en la ciudad de Santa Cruz realizando ciertas labores investigativas que no son inherentes a sus funciones, considerando de que él mismo ejerce sus funciones en el distrito de Cochabamba, más específicamente en la de Pinorte. Sí, ha hecho uso de la palabra de la defensa material. Bueno, hay una serie de personas que el Ministerio Público no descarta cualquier posibilidad de ampliación, toda vez de que esto se debe analizar conjuntamente a las respuestas que se lleguen por conductos regulares en requerimiento fiscal, los análisis y estudios de las actuaciones policiales. Y bueno, con ello el Ministerio Público analizará si considera la ampliación contra posibles cómplices, partícipes o encubridores de estos hechos. Sobre este tema de este caso del robo de $1 millón aquí en Santa Cruz y que ahora ustedes lo escuchaban, el teniente coronel Yerko Terán ha sido enviado con detención preventiva por 90 días a la cárcel. Vamos a entablar un diálogo vía Zoom con el viceministro Johnny Aguilera, quien muy gentilmente está con nosotros en este contacto vía Zoom, para un poquito escarbar más de lo que está pasando dentro de esta investigación que está realizando la policía y también la fiscalía. Estamos con el viceministro, buenas noches, muy amable por este contacto, Johnny Aguilera. Por favor, ¿qué avances, viceministro, hay con respecto a esto último, de lo que ha significado o puede ayudar a esclarecer este caso? ¿Cómo estaría vinculado e involucrado el teniente coronel Yerko Terán? Adelante, por favor, viceministro. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Encontramos diversidad de vértices que están vinculados precisamente a estos delitos. El primero de la coacción, en el que efectivamente 3 exfuncionarios de la policía boliviana, actuando fuera del marco de sus competencias y en pleno arbitrio y abuso de su autoridad, proceden, primero, a eludir una acción oficial que correspondería en presentar una denuncia por esa ingente cantidad de dinero que aparentemente estaba en posesión de 2 jóvenes. Con esta conducta se viabiliza, primero, la fuga del motorizado y luego que no logremos hasta el momento capturar a esas 2 personas que en un primer momento habían actuado. A partir de esto se genera una serie de actividad retrospectiva que permite la identificación de estos funcionarios y en esta actividad se sitúan a 3 abogados, uno de, vamos a decir, que en un principio actúa como representante de los señores Gutiérrez, quienes a su vez en su propia condición y acompañados de estos 2 jóvenes asisten por intermediación del señor teniente coronel Yerko Terán a reuniones que se efectúan durante los días sábado y domingo en dependencias del organismo operativo de tránsito en el departamento de Santa Cruz. Allí además intervienen de estos 3 hombres que hoy se encuentran privados de su libertad de manera cautelar, 2 autoridades, el comandante de batallón y el subdirector del tránsito, que indudablemente en un primer momento pretenden viabilizar una conversación para establecer rigurosamente si la denuncia tenía algún hálito de verdad. Independientemente de eso, se ha logrado establecer por actividades de índole investigativo, primero, la salida de la jurisdicción departamental del señor teniente coronel Yerko Terán y actividades propias de órganos
llamados a una investigación. ¿Cuál es la coyuntura? ¿Cuál es, yo diría, la magnitud de esta conducta? Como bien lo ha expresado el señor fiscal, encontramos allí varios delitos. Uno de ellos, usurpación de funciones y uso indebido de influencias. Y es que por algún interés que hasta el momento no hemos logrado precisar, por algún tipo de vinculación familiar, amistosa o de otra índole, se constituye en estas dependencias del tránsito, pero además realiza una serie de pesquisas que se traducen en la violación de derechos civiles y la alteración al procedimiento. Cuando digo alteración al procedimiento, es que todos los policías estamos regidos primero por una estructura interna. Cada uno de nosotros, si bien tiene una misión constitucional, para el cumplimiento de esta misión, la policía se ha subdividido en 3 grandes áreas: orden y seguridad, tránsito e investigación criminal. La investigación criminal tiene que, como ustedes bien lo saben, ser controlada desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos por un juez. Y desde el punto de vista del procedimiento debe seguirse una actividad legal y estratégica. Vamos a decir que las primeras 8 horas en las que la policía toma conocimiento de cualquier evento puede estar dentro de ese marco. Pero habían transcurrido 2 días, es decir, cualquier actividad realizada por un funcionario que no tenía la competencia que deriva de la ley para realizar las acciones, indudablemente era una usurpación de funciones. ¿Por qué el fiscal califica esto además como el delito de uso indebido de influencias? Y es que precisamente ha utilizado la investidura, el rango jerárquico de la policía boliviana para efectuar aquellas gestiones que indudablemente eran extralegales y tienen, claro, como es el caso, consecuencias de carácter legal o de carácter administrativo. Desde el punto de vista legal, el fiscal nos hace conocer que el teniente coronel Yerko Terán va a ser privado de su libertad como un instrumento para garantizar la prosecución del juicio por 90 días. Desde el punto de vista administrativo, corresponde que el comandante de la policía establezca, vamos a decir, si es que corresponde o no, el inicio de un proceso disciplinario. Viceministro, ¿qué información tiene usted? ¿Yerko Terán ayuda a esclarecer este caso? ¿Ha aportado en su declaración informativa ante el Ministerio Público o ha complicado más esta situación por contradicciones que ya han mencionado su autoridad, el fiscal mismo? ¿Qué está pasando con Yerko Terán? ¿No está diciendo la verdad? ¿Estas contradicciones son muy preocupantes dentro de este caso para esclarecer el hecho? Lo que sucede es que el señor teniente coronel Terán abandona el área de su jurisdicción, aún en perjuicio de la institución, pues él tenía encargadas misiones de supervisión general en el Comando Departamental de Cochabamba y no las cumplió. Tampoco asistió a su fuente laboral durante los días precedentes a su detención. Me refiero precisamente a anteayer, el lugar en que fecha en la que debía estar cumpliendo servicio en la Angostura, servicio al que no asistió. Usted me pregunta si él complicó o no complicó la investigación. Tenemos elementos suficientes para acreditar desde el punto de vista material y objetivo la generación de pruebas que obviamente lo sitúan en reuniones a las cuales no estaba, yo diría, autorizado a participar y en acciones en las que no debía haber realizado. No conozco el testimonio en profundidad del señor teniente coronel, yo le estoy brindando un resumen acerca de los partes que llegan hasta nuestro despacho. Viceministro, ¿qué sucede, qué información tiene con respecto a la solicitud de Chile de información o este cruce para ver la procedencia en sí del dinero? Porque también ayer escuchábamos al ministro de Gobierno decir de que puede este caso de Santa Cruz vincularse a un hecho de Cochabamba y sumarse ya no a $1 millón, sino a $2 millones dentro de un caso que obviamente al parecer tiende a ser un poquito más grave lo que se está pasando ya con $1 millón. ¿Qué se conoce con respecto a esta procedencia de los recursos económicos, viceministro? Hemos recibido un briefing de parte del señor ministro de Gobierno que nos hace conocer acerca de estos nuevos elementos que usted nos ha hecho conocer ahora y evidentemente a partir de ello encontramos una serie de ramificaciones vinculadas al lavado de activos. El elemental es aquel cruce de la frontera, que es un cruce ilegal, que restringe cualquier actividad del Estado para controlar el ingreso de divisas a cualquier territorio, el ingreso y salida de divisas. El contragolpe lo hizo y de esa manera hacía daño a la selección. Entonces...
Bien, como le decía, Adelante, por favor. en este instante, lo que se está haciendo efectivamente es realizar gestiones de coordinación en vista de que nuestra intención, así lo dijo el presidente de nuestro estado, es regionalizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué vinculamos este dinero a aspectos delictivos relacionados al narcotráfico? Bueno, primero porque hay participación de quienes en algún momento han tenido relación con sustancias controladas. Los señores Gutiérrez no han podido acreditar ningún nivel, vamos a llamar, de sostenibilidad para tener en su poder estos recursos, y allí sí se producen una serie de divergencias y contradicciones en el ámbito de las declaraciones. En principio, él se presenta como propietario, luego en el momento de ser aprendido dice que aquel dinero era del señor Carlos Paz Roldán, a quien indudablemente hasta el momento no hemos podido dañar, pese a los allanamientos que hemos efectuado en sus domicilios, pues de acuerdo a la declaración de Gutiérrez, él está en posesión del vehículo que a su vez ha tenido un ruteo que se manifiesta en Cochabamba y se manifiesta en Oruro. Evidentemente, una vez que tengamos una información que, como bien lo ha expresado usted, surge de este intercambio de inteligencia para poder desnaturalizar o desmembrar completamente la estructura delictiva, estamos aún a la espera de información oficial que pueda brindarnos Chile. Y para eso el Ministerio Público ha cursado ya las solicitudes respectivas para una investigación judicial de carácter internacional, independientemente de la coordinación que nos ha delegado el doctor del Castillo, que en todo caso ya tiene importantes avances. Finalmente, viceministro, ¿qué se conoce de la situación de la ex Miss Sharon Valverde? ¿Declaró o no declaró? ¿Se presentó en su calidad de testigo que estaba siendo convocada para prestar declaración informativa con respecto a lo que tenía que explicar de cómo aparece con facturas de combustible cargando el mismo día, o qué tiene que ver con el vehículo donde se encontró este $1.000.000? ¿Qué conoce usted, viceministro, con respecto a esto? Bien, la literatura nos expresa que en los delitos de corrupción, en los delitos de lavado de activos, lo que prima es la falsedad de documentos. Es una estrategia muy usual utilizada por las organizaciones criminales que contratan precisamente abogados u otro tipo de personas con la intención de encubrir una verdad en cuanto al origen, encubrir una realidad en cuanto al fin del delito y obviamente el propietario. ¿Quiénes intervienen en esto? Usted nos habla del vehículo y aquí vale la pena rememorar la participación de un individuo que también se encuentra prófugo, que gestiona algunos trámites vinculados a un vehículo de la organización liderada por el señor Marcet, uno de los vehículos que sirvieron para su vida, que a su vez también fue gestionado, esta vez en el vehículo Toyota blanco, por este sujeto. La pregunta era, ¿qué participación tiene la ex Miss Litoral 2015 con estas vinculaciones? Bueno, sucede que el señor Paz Soldán, que ahora mismo se encuentra en calidad de evadido, ha cargado un vehículo, gasolina en un vehículo de propiedad de la señorita Miss Litoral. La señorita Miss Litoral también ha cargado gasolina en el vehículo que ahora mismo se encuentra desaparecido. Ha prestado un testimonio en una primera instancia expresando que se había transferido el vehículo a favor del doctor Gutiérrez Schupp por una suma de $60.000, de los cuales habría recibido 40.000. Todavía nos falta analizar estos descargos y encontrar si evidentemente esta no es una versión mentirosa o por el contrario se van a generar o se han generado documentos con la intención de brindarle protección, es decir, una cobertura legal, y desde esta manera desligarse de la responsabilidad que pesa por el motorizado. ¿Cuál es la trascendencia penal sobre el motorizado? Primero, que encontramos que es una persona que está vinculada al clan Marcet, la que ha gestionado los trámites. El vehículo tiene cargueros de gasolina en Cochabamba y Oruro, y esto además se traduce en que fue en este medio motorizado en el que se encuentra el dinero, vehículo que ha desaparecido y conductores que hasta el momento no han sido hallados. Esto no quiere decir que nuestras pesquisas cesen, por el contrario, se van a profundizar para precisamente responder a la pregunta que usted me ha hecho. ¿Tiene o no que ver desde el punto de vista penal la señorita Miss Litoral 2015? ¿Está excluida o no de esta investigación la ex Miss? En principio hay que entender que ya ha prestado un testimonio, es decir, esa primera cualidad tiene que ser analizada por el representante de la Fiscalía
para ver si es suficiente o no este atestado y si con este atestado se encuentra liberada. La pregunta era, ¿está libre o no está libre? Bueno, le conté los elementos de carácter fáctico que han viabilizado o motivado su citación. Si estas conductas son neutrales, no tiene participación. Si las conductas las sitúan en alguna parte de la estructura de la organización criminal, obviamente que debería ser investigada, pero todavía ese aspecto no ha sido allanado en vista de que en este momento nuestra carrera está vinculada a determinar el origen y el destino del dinero y las participaciones de estas personas, vamos a llamar, del primer círculo, que una vez develado nos van a permitir establecer el testaferrato clientelar o el patrocinio falso brindado por los abogados Gutiérrez. Lo último, viceministro, lo aprovechamos. ¿Qué pasa con los jovencitos? Decía el abogado del teniente coronel Terán, ¿dónde están los críos? ¿Qué pasa con estos jóvenes que fueron encontrados o estarían en el vehículo vagoneta Lexus cuando se encuentra este dinero y que inclusive se habla de que intentaron sobornar a los efectivos de tránsito y todo esto que se ha conocido en las últimas horas? ¿Qué se sabe al respecto? Se hablaba de que uno estaría en Miami. ¿Han tenido alguna investigación más que pueda ayudar a aportar? Porque me imagino que pueden ser muy claves estos jóvenes. Indudablemente que son clave porque nos permiten reafirmar las hipótesis que se han ido manejando hasta el momento que han permitido la aprehensión del señor Gutiérrez Yapt. Muy bien, entiendo el contenido de la pregunta. Se trata de materializar una reunión en la que participa además el hermano de Gutiérrez Yapt, un otro abogado, los 3 funcionarios policiales, el capitán Estrada y el coronel Monasterios, y en la que también participa el teniente coronel Yerko Terán. Allí, obviamente, en la versión de Yerko Terán, habiendo estado todos en conjunto, según el coronel Terán, deberían haber sido aprehendidos todos, inclusive, como usted decía, los jovencitos que estaban en posesión de este dinero. Indudablemente, esta es una circunstancia que va a añadir un nuevo giro a la investigación. Si eso es penal o es administrativo, si es administrativo le corresponderá al comandante de la policía verificar o no una investigación sobre ellos dos. Me refiero a los 2 funcionarios de la policía que no han sido involucrados en esta pesquisa penal. Pero hay 2 momentos en los que la policía ha tenido contacto con estos jóvenes. El primer momento, motivado o dirigido a la coacción, que ha permitido que 3 ex policías estén en la cárcel. Y un segundo momento, aquellas reuniones en las cuales se produce una especie de careo, digo una especie porque no había control fiscal ni había una investigación legal en curso, en la cual se acredita que los individuos, los ex policías, se enfrentan con quienes habían sido intervenidos por ellos. Muy bien, viceministro, muchas gracias por este contacto, por esta información, este hecho que obviamente es parte de la preocupación y las certezas que debe darse a la población boliviana para que se pueda esclarecer de manera transparente todo este hecho, que obviamente se habla de $1 millón, efectivos policiales de por medio, y que es parte aún de un hecho que debe esclarecerse. Gracias, viceministro, por este contacto. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Gracias, viceministro. Hay pero cuestionamientos a lo que es esta investigación. Por ejemplo, el senador del MAS evista, el doctor William Torres, quien es ex fiscal, ex vocal de justicia, dijo de que hay más dudas que certezas de esta investigación del robo de $1 millón. Por ejemplo, no entiende cómo la ex Miss Sharon Valverde no está o no fue aprehendida de inmediato cuando se presentó a declarar o dar un informe ante el Ministerio Público. Hay muchos elementos que la vinculan y que puede estar involucrada seriamente en esta investigación. También ha saludado por otra parte la aprehensión del coronel Yerko Terán como parte de que se pueda dar una ayuda a colaborar en esclarecer este hecho. Vamos a escuchar los cuestionamientos por parte del senador del MAS, el doctor William Torres, a esta investigación. Valverde, o la señorita Valverde, que estuvo conduciendo ese vehículo el día en que fue detenido, el vehículo en cuyo interior se encontró esa cantidad grande de dólares americanos. La pregunta es, ¿por qué se le aprende al policía Terán y no se le aprende a ella? Yo no creo que a la reina de belleza se la hayan prestado porque
es reina simplemente. Seguramente hay otras razones por las que ha habido tanta confianza para prestarle si no es de ella, o en su defecto hay otras vinculaciones. La pregunta es, y el cuestionamiento, ¿por qué a ella se la dejó en libertad y no así, y no se la prendió? En todo caso, creo que a unos están midiendo con una regla y a otros con otra regla. Creo que en este caso lo que tiene que hacerse es medir a todos con la misma regla para dar certeza y no generar susceptibilidad. No cabe duda, no cabe duda. Cuando a uno se libera, además contra estas personas, como en el caso de la reina de belleza, existen, por lo menos desde mi perspectiva, elementos suficientes de convicción para su aprehensión y su posterior detención preventiva. ¿Por qué no se la prendió? Pero que además ya en otra oportunidad ella, cuando fue citada como testigo, entiendo, no compareció. Y se sabe que cuando el testigo no comparece, y por razones injustificadas, corresponde se libre un mandamiento de aprehensión. Seguimos hablando de Sharon Valverde, esta ex reina de belleza que estaría vinculada a este caso, pero que ahora surgen ya contradicciones entre autoridades. Y esto porque ustedes lo escuchaban al viceministro Aguilera, que decía de que ya prestó su declaración informativa, no fue aprendida, están buscando mayores elementos objetivos dentro de esta investigación. Pero lo curioso de esto es que el fiscal de materia, quien está asignado a este caso, el doctor Alberto Ceballos, señala de que no existe una declaración por parte de esta ex-mix, porque no fue citada aún a declarar. En la primera citación no asistió y ahora aún no tienen una información, una declaración testifical, no ha prestado su declaración informativa y aún es parte de algo que está en agenda para que ella pueda responder ante la justicia, en este caso en calidad de testigo, para ayudar a esclarecer esta investigación. Vamos a escuchar de todas maneras esta declaración del fiscal, quien asegura de que esta señorita, esta ex-miss, aún no prestó una declaración dentro de esta investigación. Con relación a ello, no ha prestado a la fecha su declaración, se han emitido nuevas citaciones, toda vez de que se ha efectuado que la misma sea realizada en su domicilio real, consignados en los datos de los registros públicos. Además de ello, también se tienen otros allanamientos que practicar. Las investigaciones continúan. El Ministerio Público está realizando una labor ardua, proactiva, en base a la celeridad y siempre en resguardo. Hay ciertas situaciones con relación a ello. No ha prestado a la fecha su declaración, se han emitido nuevas citaciones, toda vez de que se ha efectuado que la misma sea realizada en su domicilio real, consignados en los datos de los registros públicos. Además de ello, también se tienen otros allanamientos que practicar. Las investigaciones continúan. El Ministerio Público está realizando una labor ardua, proactiva, en base a la celeridad y siempre en resguardo de los derechos y garantías constitucionales. Por el momento sí, está como testigo y va a ser convocada en esa condición para que pueda prestar su declaración y nos pueda refrendar con relación al cargo del combustible que realizó en la vagoneta que se está buscando con la orden de secuestro correspondiente.